Este es un evento conjunto que hemos realizado para justamente tratar aquellos temas de derechos humanos que están en la agenda pública. Quiero, pues, aparte de dar la bienvenida a todos los parlamentarios, a quienes nos acompañan esta mañana, un especial saludo también a David Donatan, que es parte del secretariado de PGA. Quiero saludar al señor Kevin Miguel Rivera Medina, que es el presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la señora Assunta Vivó Cavalier, directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Quiero saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias que hoy se encuentran conectadas, interesadas por este tema, en especial a la presidenta del grupo parlamentario de los derechos humanos, Doris Solís, a los colegas de PGA que hacen el sustento técnico, como Melissa Berfield, y disculpen si omito algún nombre, en la pantalla no me permite ver a todos, pero quiero dar un saludo a los legisladoras y legisladores del Ecuador que están conectados esta mañana. Nuestra agenda para el día de hoy será primero un mensaje de bienvenida por parte de la asambleísta Doris Solís, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos. Luego abordaremos el tema de la pena de muerte en las Américas, la situación actual. Lo hará el señor Kevin Miguel Rivera Medina, presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Luego, el rol del Ecuador a favor de la abolición de la pena de muerte, a cargo de la señora Assunta Vivó Cavalier, directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Y luego la sesión interactiva de preguntas y respuestas, moderada por David Donatan, que es el secretario general de PGA, pues nos acompañará y nos ayudará mucho. Y queremos, recalcar el apoyo que siempre hemos tenido de tu parte y de PGA para estos eventos y para avanzar con temas tan importantes como el de la pena de muerte. Gracias por estar esta mañana y le doy la palabra a la asambleísta Doris Solís. Muchísimas gracias a la querida compañera Soledad Buendía y a todos quienes hacen el grupo de parlamentarios por la acción global. Saludo también a los destacados panelistas que nos acompañan hoy en este panel tan importante, al señor Kevin Miguel Rivera, presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte desde Puerto Rico, y a la señora Assunta Vivó Cavalier, directora ejecutiva de la Comisión contra la Pena de Muerte desde Madrid. Saludo también a todos los colegas asambleístas que ya están presentes en esta jornada, a sus equipos y a todas las personas que les interesa el tema y van a participar de esta jornada el día de hoy. Efectivamente, tengo el honor de coordinar el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos del Parlamento Ecuatoriano. Les comentaba en la parte preparatoria informal previa que este es un grupo nuevo, se constituyó al cumplir los 70 años de la Declaratoria de Derechos Humanos hace 2 años y es un aporte importante para el Parlamento ecuatoriano. Tenemos el gusto, además, de que sea un grupo interbancadas, es decir, pluripartidista, como no puede ser de otra manera. El enfoque de los derechos humanos es transversal a todas las propuestas políticas, es transversal a todas las actividades de la sociedad y así hemos cuidado que sea el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, posicionando las diferentes temáticas de derechos humanos y logrando que efectivamente sea una visión transversal a todos los aspectos de legislación, de fiscalización de la Asamblea Nacional. También señalaba, a propósito de este tema importante que hoy nos convoca, que un logro en este periodo es que la Asamblea Nacional integró en las reformas a su propia ley, a la ley de la función legislativa y también en la ley de personas desaparecidas, la existencia de una comisión permanente de derechos humanos que no tenía el Parlamento ecuatoriano. Esto es muy importante precisamente para abrir un debate mucho más explícito, mucho más abierto sobre todas las temáticas que involucran los derechos humanos. Y hoy nos convoca un tema que se debate particularmente en el mes de octubre en el mundo, habida cuenta que el 10 de octubre es el Día Internacional contra la Pena de Muerte. Creo que es una ocasión realmente oportuna, actual, para
debatir si el tema de la pena de muerte es un tema del pasado o sigue siendo un tema que debemos reflexionar quienes nos preocupamos y defendemos los derechos humanos. Efectivamente, tiene relación con el derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho central, digamos, dentro de la propuesta de derechos humanos y ordena a los estados expresamente proteger ese derecho. Desde esa perspectiva, el tema de la pena de muerte se viene debatiendo en el mundo, como nuestros panelistas nos ilustrarán, desde después de la Segunda Guerra Mundial, y ventajosamente vamos en una dirección de avances sucesivos. La gran mayoría de países van anulando, aboliendo la pena de muerte, algunos todavía no lo hacen y sigue siendo un debate absolutamente actual. Ventajosamente, insisto, la tendencia mundial es la abolición de la pena de muerte y en el caso de las Américas, recordemos que la OEA emite en 1990 ya una resolución invitando a todos los países a suscribir la abolición de la pena de muerte. En la actualidad, 21 Estados miembros de la OEA ya lo han hecho. El Ecuador es uno de los países pioneros, pero todavía queda mucho por avanzar, mucho por tratar. Para ir concluyendo esta breve introducción, he podido ver el debate y qué argumentos justifican la pena capital. Señalan que es una medida de disuasión. Sin embargo, el efecto disuasorio no ha quedado demostrado en la práctica. Eh, señalan que es un mecanismo de reparación y justicia para las víctimas, pero hoy la justicia moderna tiene muchos otros instrumentos centrados en los derechos humanos que pueden cumplir ese objetivo sin atentar al derecho a la vida. Sabemos que el sistema penitenciario en general tiene limitación de recursos, por lo cual eso aumenta el riesgo de un error judicial en la ejecución de personas inocentes. Y los instrumentos internacionales van en la dirección de poder sancionar los delitos, pero sin atentar contra el derecho a la vida. Esto es parte del debate que tendremos el día de hoy, una temática absolutamente actual que profundiza su reflexión cada octubre, digamos así, de cada año, por lo que con este preámbulo y agradeciendo a nombre del Grupo de Derechos Humanos a los panelistas y a Soledad Buendía y quienes hacen el Grupo Parlamentario por la Acción Global, doy paso sin más preámbulo a nuestros apreciados panelistas en el día de hoy, agradeciendo a todos quienes están conectados y se interesan por esta temática. Muchas gracias. Gracias, querida Doris. Pues le damos la palabra directamente al señor Kevin Miguel Rivera Medina, presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, quien nos tratará la pena de muerte en las Américas, cuál es la situación actual y cómo este debate es tan importante de retomarlo con un enfoque de derechos humanos. Bienvenido. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Doris. Quiero primeramente agradecer la oportunidad que nos brinda tanto la Asamblea Nacional del Ecuador como PEA, así que David, Marion, muchas gracias. Saludo a Asunta, que hace ya unos cuantos meses que no nos vemos por las razones obvias de salud a nivel mundial. Para mí realmente es un privilegio poder estar aquí con ustedes. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Quito y no puedo esperar el momento de regresar. Al principio estuve evaluando si iba a estar haciendo una presentación gráfica y entendí que no. Entendí que esto debía ser mejor un diálogo. Así que pues de esa manera quisiera comenzar presentando lo que es la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte se fundó en Roma en el 2002, tiene su sede en París, Francia, está integrada por 165 organizaciones y tiene presencia en al menos 45 países alrededor del mundo. Nosotros trabajamos con un plan estratégico a 5 años, la mayoría de los fondos provienen de la Unión Europea, gobiernos europeos, fundaciones, organizaciones profesionales y obviamente la cuota de la membresía que varía de acuerdo a los presupuestos de las organizaciones. Cada 2 años elegimos un comité de timón que se compone de 20 de estas organizaciones que integran la coalición, donde se intenta tener una representación regional variada, de quienes representan obviamente todas las organizaciones. Y de ellas se elige un comité ejecutivo
con una presidencia, 3 vicepresidencias y la tesorería. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, al cual me honro en pertenecer, es una de las organizaciones que integran el Comité Timón de la Coalición Mundial. Así que aunque la Coalición Mundial tiene una variedad de organizaciones, especialmente en los Estados Unidos y algunas otras en el Caribe, no tiene una buena representación de organizaciones latinoamericanas. Así que mi llamado es estimular a que aquellas organizaciones de derechos humanos que ustedes conozcan en Latinoamérica se interesen y formen parte de la Coalición Mundial. Bueno, quería comenzar con un poco de perspectiva mundial e internacional sobre la pena de muerte. Ya la señora Doris Solís nos ha dado algunos números y tengo que reconocer además de que los materiales que estuvo compartiendo PGA también incluyen una excelente introducción que espero que pues, puedan darle lectura. Pero bueno, en el contexto mundial ahora mismo los números podrán variar 1 o 2 dependiendo de las organizaciones y las definiciones que se den. Pero hay 143 países abolicionistas. Quiere decir que no usan la pena de muerte. Estamos hablando del 72% de todos los países del mundo. Yo no tengo que hablar del Ecuador, que es uno de los países pioneros en la lucha abolicionista, junto con otros países de las Américas, como lo fue Venezuela, como lo fue Costa Rica. 106 de todos los países del mundo son abolicionistas para todos los crímenes. 8, además, son abolicionistas para crímenes, lo que se llaman crímenes ordinarios. Y además de eso, hay 29 países en todo el mundo que, aunque tienen la pena de muerte en sus leyes, no la utilizan. Ya sea porque no sentencian a nadie a pena de muerte por más de 10 años, tampoco ejecutan. Pero todavía quedan 55 países, un 28% de los países en el mundo que retienen la pena de muerte y la aplican al menos en lo que es la etapa de sentenciar personas a pena de muerte. Bueno, pero con esos números, yo sí les quiero dejar unos números que son mucho más positivos. Y es que en el 2019 logramos que hubiese 5% menos ejecuciones que en el 2018. Se informaron 650 y pico de ejecuciones en 20 países. Ahora, si comparamos eso con el 2017, es un 15% menos. Excluyendo a China, porque la realidad es que no tenemos unas cifras adecuadas de las cuales podamos depender. En el año 2019, casi el 90% de todas las ejecuciones ocurrieron en solo 5 países. Arabia Saudí, que va en aumento de ejecuciones. Egipto, Irak, que también va en aumento de ejecuciones. En Irán, que hay un descenso desde el 2017, más o menos igual al 2018. Y en los Estados Unidos, que ha habido un descenso de las ejecuciones en los estados, pero ya hablaremos un poco más sobre las ejecuciones federales en la presentación. Hay menos sentencias de muerte que en el 2018, 2.300 y pico en cerca de 55, 56 países. Y hay sobre 26.600 personas todavía en los corredores de la muerte a través del mundo. Todos los años, y es importante, todos los años hay varias docenas de personas exoneradas. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de haber sido encontradas culpables por algún sistema de justicia, tuvieron que probar su inocencia y ya hoy están libres, no son parte de los corredores de la muerte. En el caso de los exonerados, no solamente es que no son parte de los corredores de la muerte, es que simplemente se han encontrado que no eran culpables del delito. Así que la tendencia es una baja generalizada en el uso de la pena de muerte, muy especial cuando analizamos los números a través del tiempo. Y ahí pues ya tenemos que ver, no solamente comparar un año con el anterior, en los últimos 15 años hemos logrado aumentar en 20 los países abolicionistas para todos los delitos, de 86 a 106. Además hay 4 países adicionales que se han convertido en abolicionistas en la práctica. Eso quiere decir que no la utilizan. Y se han añadido 32 países al segundo protocolo facultativo sobre la pena de muerte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Y también hemos añadido 5 países al protocolo americano sobre la pena de muerte del Pacto de San José, que este año, como nos adelantaron ya, cumple 30 años de su creación. Pero a veces analizamos un país más, un país menos, 5 más, 5 menos. ¿Cómo se traduce esto en términos de vidas humanas? Pues lo más significativo es cómo hemos salvado vidas.
se han disminuido las ejecuciones en un 69% en estos últimos 15 años. Se han reducido las sentencias en por lo menos 51%. Así que estamos salvando vidas, adelantando pequeños pasos hacia mayor dignidad humana, mejorando incluso los sistemas de justicia a nivel global. Pero bueno, con esa introducción a nivel internacional, yo quisiera entrar mucho más a lo que es la pena de muerte en las Américas. Así que voy por aquí. Por un 10º año consecutivo, este año pasado, 2019, Estados Unidos fue el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones. Así que los últimos 11 años, 12, ya terminando este, es el único país que ejecuta personas de manera judicial. Sabemos que hay ejecuciones extrajudiciales. No estamos entrando en ese tema, que es un tema muy importante también. Trinidad y Tobago era el único país de la región donde la pena de muerte seguía siendo mandatoria para los delitos de asesinato. Quiere decir que el sistema judicial no puede escoger. La ley dice que esa es la sentencia. El número de ejecuciones bajó de 25 a 22 en los Estados Unidos y las condenas a muerte de 45 a 35 con respecto al 2008. En Estados Unidos, más del 40% de todas las ejecuciones registradas se llevó a cabo en Texas, que continuó siendo el estado que más ejecutaba en los Estados Unidos. Este año llevan 3 ejecuciones. Obviamente la situación de la pandemia ha detenido muchas de las actividades. Y menciono la pandemia y me van a escuchar en algunas ocasiones hablar de ella, porque resulta totalmente irónico e ilógico que mientras el mundo se está moviendo a tratar de salvar vidas por un lado, algunos estados todavía se empecinan en quitarle la vida a sus ciudadanos, o como veremos más adelante, incluso a personas que no son ciudadanos y son del extranjero. Fuera de Estados Unidos también estuvimos avanzando hacia el fin de la pena capital. Por ejemplo, Barbados eliminó de su constitución la pena de muerte mandatoria, mientras que Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Guatemala, Jamaica, San Cristóbal, Nieves y Santa Lucía no condenaron a nadie a muerte y tampoco se tuvo constancia de nuevas condenas. Ahora, en la región de las Américas, ciertamente hay unos riesgos a tratar de querer utilizar la pena de muerte, y son riesgos que vamos a discutir a vuelo de pájaro. Primero, en algunos lugares ciertamente puede ser utilizada como un balón de uso o abuso político. Decía un fiscal de Texas, perdóname, de Florida, que la pena de muerte podía ser el mejor juguete para un político pues, que obviamente no tiene respeto por la justicia, pero que quiere jugar a la política. Y claro, la persecución política pues, podría estar ahí, algo prohibido en el Pacto de San José. Y lo que se habla del populismo o la demagogia ante la criminalidad podría ser también un factor. 9 de cada 10 personas expertas en criminología en los Estados Unidos, donde hay pena de muerte, opinan que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio. Estábamos hablando de ese efecto ahorita. 9 de cada 10 expertos. Además, está probado que abolir la pena de muerte como regla general no aumenta los crímenes violentos. Ya no estamos hablando de que si la pena de muerte lo disminuye, que ciertamente tampoco hay prueba de eso, pero abolirla tampoco significa que van a aumentar los crímenes. Son un estudio que se dio en el 2018. Y yo quiero adentrarme un poco más sobre la pena de muerte en los Estados Unidos, especialmente por la enorme cantidad de latinoamericanos y latinoamericanas residiendo en ese país. En el 2018 también, el Tribunal Supremo del Estado de Washington indicó que sin lugar a dudas la pena de muerte es inválida y la invalidó en el Estado, porque necesariamente se va a aplicar de una manera arbitraria y discriminatoria en contra de minorías raciales. Así que hay una aplicación racista, arbitraria y discriminatoria de la pena de muerte. Casi todos los casos de pena de muerte en los Estados Unidos, el 75% de los casos de pena de muerte implican víctimas blancas, aunque en realidad solamente el 50% de las víctimas asesinadas son blancas. Los estudios indican además que en el 96% de los casos la raza de la víctima o la raza del acusado jugó un papel en la decisión judicial. Eso fue un estudio que se hizo en el 2011. Además,
el 95% de las personas que están en los corredores de la muerte provienen de la pobreza. Y además ya llevamos 172 personas exoneradas en los Estados Unidos, que como les dije anteriormente, son personas que han tenido que probar su inocencia después de haber sido halladas culpables. Pero bien, en Estados Unidos sí ha habido un balance. Ha habido un avance en los estados y un retroceso a nivel federal. Ahora mismo tenemos casi cortado por la mitad. Hay 25 estados que son retencionistas. ¿Qué significa eso? Que retienen la pena de muerte. Hay 22 estados de los 50 que son abolicionistas y hay otros 3 estados con una moratoria en las ejecuciones. Estados Unidos, además, se divide por condados, parecido a las municipalidades. Hay sobre 3.000 condados en los Estados Unidos y aquí viene un punto también que hay que discutir y es la arbitrariedad de la pena. Solamente el 2% de los condados, como ellos le llaman los counties en los Estados Unidos, son responsables por más de la mitad de todas las convicciones por pena de muerte y también de las ejecuciones. Solamente el 15% de esas municipalidades o counties son responsables de la totalidad de las ejecuciones. Y la totalidad de las convicciones para pena de muerte vienen también de solamente el 20% de esos llamados counties. Así que hay veces que incluso el que se haya cometido un crimen a varios metros o kilómetros de distancia de un lugar o de otro, va a poder determinar si usted puede ser o no juzgado para la pena de muerte. Pero eso es a nivel estatal. A nivel federal también existe una pena de muerte. Así que hay una dualidad de jurisdicciones criminales en los Estados Unidos. Y es interesante, porque la pena de muerte se reintrodujo en los Estados Unidos en el año 76 bajo Carter. Bajo la administración Clinton se ampliaron los delitos en el 1994. Y es ahora bajo la administración Trump donde ha habido un deseo de ejecutar ciudadanos de una manera terrible. Pero además de eso, la pena de muerte federal también se aplica a los estados y territorios. Y pues aquí les voy a pedir un turno de privilegio personal y es el caso de Puerto Rico. Puerto Rico lleva siendo una colonia de los Estados Unidos desde el 1898, antes lo fue de España. Se prohíbe la pena de muerte poco después, 20 y pico de años después de que la prohibió Ecuador, desde el 1929. Y esa prohibición se incluyó en la Constitución del 1952. Esa Constitución de 1952 de Puerto Rico no es tan de avanzada como la de Ecuador, pero fue una Constitución que ciertamente estuvo basada en los avances a los derechos humanos que venían dándose cerca de mitad del siglo pasado. Y prohibía la pena de muerte. Nuestra Constitución tuvo que ser, de hecho, además aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, y se le eliminaron algunas partes de derecho, especialmente de algunos derechos fundamentales. Sin embargo, a pesar de que en Puerto Rico no existe la pena de muerte, el gobierno de los Estados Unidos puede aplicar la ley federal sobre pena de muerte y lo ha hecho a veces con mucha insistencia. Por ejemplo, en el año 2012, el 20% de los casos federales de pena de muerte se presentaron aquí donde yo estoy en Puerto Rico. A pesar de que si comparamos las poblaciones, Puerto Rico quizás representa un 1% en comparación a lo que es la población de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre 300 millones de habitantes. Así que el 20% de los casos federales se presentaban aquí contra puertorriqueños y puertorriqueñas. Como respuesta a eso, los jurados en Puerto Rico, a pesar de encontrar en la mayoría de los casos culpables a las personas que eran acusadas en estos delitos, ningún jurado ha impuesto la condena de muerte. Es casi una resistencia cultural que tenemos a pesar de la insistencia del gobierno. Pero bien, lo más que nos preocupa en estos momentos en los Estados Unidos es el regreso a las ejecuciones federales. La administración Trump ha ejecutado 7 condenados a muerte luego de una pausa de 17 años en las ejecuciones federales. Y esto es desde julio para acá, a pocos meses de unas elecciones, de hecho. El gobierno federal ha ejecutado durante este año tantas personas como todos los demás estados juntos, y todavía tienen pautadas 2 ejecuciones más este año, incluyendo una mujer. Sería la primera ejecución federal de una mujer en más de 70 años. Y
Quizás también sería interesante mencionarles un caso que alguno de ustedes deba conocer mejor que yo, y es el caso de Nelson Serrano, ecuatoriano. 82 años, lleva 13 años, 14 en el corredor de la muerte. Tengo que cotejar ahora cómo está su caso, porque Nelson, aunque también tenía otra ciudadanía, ecuatoriana, pero tenía ciudadanía colombiana, tenía ciudadanía estadounidense, a él nunca se le pudo conectar con el lugar del asesinato, y la fiscalía, con una evidencia cuestionable, convenció a un jurado de que la coartada de Serrano no era verídica. ¿Pero dónde fue esto? Pues fue en Florida, en un condado de eso, que se llama el condado de Polk, donde el 80% de la población es blanca. Hay solamente 9% de hispanos. Con un jurado así, se dividió la decisión 9-3. Últimamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha indicado que para una sentencia de pena de muerte hace falta la unanimidad del jurado, y que además de eso no puede estar en manos de un juez, sino en manos del jurado. Así que si lo que hay es una sugerencia del jurado y el juez toma una decisión, esa sentencia no es válida. Así que tenemos que ver cómo esa sentencia ahora puede o no puede aplicarse. El caso de Serrano, además, tiene unas implicaciones de cómo se llevó a cabo la deportación de Quito a los Estados Unidos en el 2002, bajo unas violaciones al debido proceso de ley, según entonces Defensoría del Pueblo. Pero bueno, ese es más o menos el asunto también en los Estados Unidos, y cómo los latinoamericanos enfrentan la pena de muerte allá, un poco más al norte. En noviembre del año pasado, Ecuador acogió también una serie de reuniones de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, entre ellas la tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Era el 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ciertamente se puso el tema de la abolición de la pena de muerte en la agenda. En las Américas, pues tenemos este protocolo americano, que como decíamos, este año pandémico cumple 30 años, y es uno de los instrumentos regionales más abarcadores, precisos y claros en contra de la pena de muerte, y dice que no se va a admitir ninguna reserva al protocolo, pero no obstante que en el momento de la ratificación o la adhesión al protocolo, los estados partes del instrumento pueden declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra, conforme al derecho internacional, por delitos sumamente graves de carácter militar. Así que es la única reserva que se hace en el protocolo americano, quizás junto con el protocolo africano y con un nuevo protocolo número 13 de la Unión Europea. Yo creo que son de los protocolos más abarcadores que hay en el mundo. Y yo creo que entonces tenemos que ver con un protocolo así de fuerte, ¿dónde es que estamos? Pues mire, de los 35 Estados miembros de la OEA, solamente 13 han ratificado el protocolo americano. 8 países en nuestro hemisferio que son abolicionistas por legislación, no solo en la práctica, sino por legislación, no lo han ratificado. Ahí tenemos, por ejemplo, Bolivia, Canadá, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, Surinam, y otros 14 mantienen la pena de muerte en sus leyes. De esos 14 que tienen la pena de muerte en sus leyes, 12 países son del Caribe anglófono. Así que tenemos que detenernos un momento en el Caribe si queremos poder evaluar cuál es la situación de la pena de muerte en las Américas. En la actualidad hay cerca de 70 personas condenadas a muerte en el Caribe anglófono. Barbados 10, Trinidad y Tobago tenía también cerca de 40. Solo 4 países del Caribe anglófono, Barbados ya no tiene la pena de muerte mandatoria. Dominica, Granada y Jamaica han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así que ya nos va dando un punto de vista de por dónde es que van algunos de estos países angloparlantes. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Caribe es además la región más violenta del mundo. Luego del asunto de la criminalidad, hay obviamente unos asuntos sociopolíticos que son muy importantes, como el desarrollo económico. Así que Sur y Centroamérica, junto al Caribe, están siempre entre las primeras 3 de las 5 posiciones de asesinatos en el mundo. Pero el problema de la violencia es que crea siempre un drenaje y un éxodo de los recursos humanos, especialmente los educados y diestros, le llaman en inglés el brain drain, y afecta muy en particular el Caribe, afecta el turismo. Ambos asuntos impiden el desarrollo económico y promueven la desigualdad. En el Caribe, ciertamente,
cuando muchos de los países se independizaron de Inglaterra, especialmente en las décadas 60, 70, 80, tuvieron una gran oportunidad de adherirse a los principios de derechos humanos contra castigos crueles, inhumanos y degradantes. Había un reconocimiento, de hecho, generalizado de que la pena de muerte estaba en conflicto con la garantía de la dignidad humana. Pero la respuesta judicial y legislativa para crear un Estado propio sólido, que le pudiera hacer frente incluso a veces a la metrópoli, pues lo llevó naturalmente a una visión mucho más conservadora y quizás reaccionaria, que detuvo los intentos de incursionar en un sistema penal más justo. El Caribe angloparlante recibió además una fuerte influencia de las iglesias del sur de los Estados Unidos, donde sabemos que existe una mayor aceptación a la pena de muerte con lecturas un poco más conservadoras, por ejemplo, de los textos bíblicos. Sin embargo, como resabio colonial también de Inglaterra, muchos países delegaron su último poder judicial en el Tribunal de la Reina de Inglaterra, lo que se llama el UK Privy Council. Y por ahí comenzaron algunos cambios, especialmente en la década de los 90. En el 93, el caso Pratt y Morgan determinó que tener a una persona en el corredor de la muerte por más de 5 años era ya de por sí un trato inhumano, por lo que la pena debía conmutarse de manera automática a prisión perpetua. El segundo cambio no fue externo, no vino de Inglaterra, sino interno. Algunos países comenzaron a eliminar delitos punibles con pena capital. Y luego se levantó ya el derecho de todo condenado a solicitar tanto la conmutación de la pena capital como un derecho de pedirla, así como se estuvo cuestionando el carácter mandatorio de las sentencias en algunos delitos. Esto último fue por la vía judicial, en el caso Reyes, Hughes y Fox en el 2001, ante el Eastern Caribbean Court of Appeals, la Corte de Apelaciones del Caribe, y también en el caso de Watson, ya esta vez sí por el Privy Council, no por la Corte Caribeña. Si bien, sé que me he extendido un poquito, pero ya estoy terminando, y si bien la región no es homogénea, sino muy diversa, existen problemas generalizados que la afectan de manera común, y ya les estoy hablando de los crímenes violentos. La comunidad internacional, sin embargo, se dio cuenta de que el Caribe era una región importante, muy importante para el abolicionismo, no por la cantidad de ejecuciones o de personas en el corredor de la muerte, sino por la cantidad sustancial de votos que representa el Caribe a nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de la resolución de la moratoria que se presenta cada 2 años en esa Asamblea General. En diciembre del 2018, de año regresamos, 121 países rompieron récord de votos a favor de una moratoria universal al uso de la pena capital. Y por primera vez, Dominica rompió ese bloque de países angloparlantes en el Caribe y fue un país promotor de la resolución. No solamente la votó a favor, sino que la promovió. Antigua y Barbuda, junto con Guyana, cambiaron su voto de estar en contra a abstenerse de votar. ¿Y cuál es la importancia de ese entonces del Caribe? Es que vemos que el Caribe cuenta con todo un principio para cerca de una cuarta parte, una tercera parte de los votos en contra de la resolución por la moratoria universal. Así que de momento el Caribe estaba ganando una importancia a nivel internacional en los votos y en la lucha, esta vez no por la abolición, sino para retener la pena de muerte. Pues bien, ya para finalizar yo creo que tenemos que ver cuáles son los retos de la pena de muerte en las Américas. Pues primero estaba hablando sobre algunas políticas populistas o demagógicas a nivel penal. Segundo, hay una resistencia soberana en el Caribe angloparlante a hacer cambios. Lo tercero, para poder acceder a adherirse a alguno de los protocolos que hemos hablado, a veces hay descuidos diplomáticos o procesales. No es una cuestión ya de voluntad política, que muchas veces es el problema en otras partes del mundo. Hay veces que simplemente hay un descuido procesal para ratificar estos tratados y protocolos. Por ejemplo, Haití, Perú, Colombia, El Salvador son países abolicionistas que son parte del Pacto de San José y todavía no se han adherido, no han accedido al protocolo. También a veces cuando hay cambios en los gobiernos, estos procesos se atrasan, como nos pasó hace un tiempo atrás con República Dominicana, que ya se adhirieron a los protocolos. También tenemos el reto de anteponer otros temas. Por ejemplo, yo estoy seguro de que en Ecuador ya la pena de muerte no es un tema prioritario, sino que hay muchos otros temas que son prioritarios. Pues de momento dice, ¿y por qué volvemos a hablar de esto? Pues miren,
por lo menos hay una tendencia universal y es mucho más fácil implementar medidas abolicionistas. Y cuando un país puede ser el líder e influir en las decisiones de justicia de otro, y cuando hablo de influir, no hablo de injerencia, hablo de apoyar, hablo de decir de momento, únete a este grupo de países que entendemos que estamos llegando a una mejor justicia. Así que convencer a los países hermanos a adherirse al protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede ser un reto, especialmente aquí en las Américas. No se escucha. Kevin, no se escucha. Mi disculpa. Quizás uno de los últimos retos es convencer a los hermanos del Caribe angloparlante a mover sus votos, ya sea en contra de la abolición, para la abstención, o votar a favor de la resolución por la moratoria en las Naciones Unidas. Así que entre hermanos y hermanas parlamentaristas, pues promover legislación para establecer moratorias formales, yo creo que es uno de esos retos. Y en estos tiempos, en que soplan vientos de intransigencia que atentan contra la dignidad humana, yo quisiera repetir la idea de Lore Acuango, que decía que cuando nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos el viento nos lleva, pero que unidos en un costal nada nos hace el viento. Así que bamboleará, pero no nos hará caer. Así que juntos desde el centro del globo, yo creo que podemos sembrar un mundo más justo. Así que muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Kevin, y con esa frase de nuestra lideresa indígena, pues obviamente cerramos muy bien tu participación, muy amable por habernos dado este recorrido de lo que la pena de muerte ha significado en las Américas y cómo la pena de muerte está en conflicto con las garantías de la dignidad humana. Vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista, que es la señora Assunta Vivo Caballé, directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, quien tratará el rol del Ecuador a favor de la abolición de la pena de muerte en el mundo, la promoción de instrumentos internacionales, acciones judiciales, estratégicas, promoción de cambios legislativos, adopción de mejores prácticas. Bienvenida y muchas gracias por participar en este espacio. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenas tardes desde Madrid. Es un placer estar aquí representando a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en esta reunión virtual organizada por el Grupo Nacional de los Parlamentarios para la Acción Global y el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ecuador, como ya hemos oído, es uno de los países pioneros para la abolición de la pena de muerte. La última ejecución fue llevada en 1884. La pena de muerte fue abolida para los crímenes ordinarios y políticos en 1896 y se abolió para los restantes crímenes con la promulgación de la Constitución de 1906, quedando así totalmente abolida en Ecuador. Solo Uruguay y Venezuela habían abolido totalmente la pena de muerte en Sudamérica en aquellos entonces. La Constitución de Ecuador de 1998 introdujo una provisión, la del artículo 23, prohibiendo el uso de la pena de muerte, evitando cualquier intento de restablecerla. Y la actual Constitución recoge este principio en el artículo 66.1. Ecuador, además, ratificó en 1993 el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en 1998 el protocolo sobre la prohibición de la pena de muerte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, como ha dicho el señor Kevin, Ecuador ha copatrocinado y votado a favor de todas las resoluciones sobre la moratoria de las ejecuciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2007, 2008, 2010, 2012, 14, 16 y 18. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo un país se va moviendo hacia la abolición de pena de muerte. Y aquí empezó mi trabajo, mi charla sobre la comisión.
Yo trabajo para la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. La comisión es una iniciativa única encabezada por personalidades de alto nivel de todas las regiones del mundo comprometidos con la abolición de la pena de muerte. Es un órgano independiente que, como hemos dicho, está compuesto por altas personalidades. Tenemos 22 comisarios que son ex jefes de Estado, de gobierno, ex primer ministros, ex altos funcionarios de las Naciones Unidas y que todos trabajan para abolir la pena de muerte. Algunos de ellos tienen experiencia en abolir la pena de muerte en sus propios países. Por ejemplo, el antiguo presidente de Mongolia, el señor Elberdoch, abolió la pena de muerte en Mongolia. La antigua presidenta de Filipinas, la señora Gloria Macapagal Arroyo, abolió la pena de muerte en Filipinas. El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, abolió la pena de muerte en Nuevo México en el 2009. Y, por ejemplo, el antiguo ministro de Justicia de Francia abolió la pena de muerte en 1981, el señor Badinter. Lo que es interesante, único de nuestra organización, es que está apoyada por un grupo de países de todas las regiones del mundo. Tenemos 23 países actualmente y en Latinoamérica tenemos Argentina y México. Y hago una llamada a Ecuador para ver si puede adherirse al grupo de apoyo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Y finalmente la pena de muerte está liderada por la jueza Naví Pillay, que era la antigua alta comisaria de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, durante el 10 de octubre celebramos el 10º aniversario de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y durante estos 10 años hemos trabajado en todas las regiones del mundo para promover la abolición de la pena de muerte. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles son los instrumentos que hemos utilizado? Por ejemplo, en la zona de Latinoamérica y en el Caribe, en Guatemala. Pues en Guatemala estuvimos de misión en el 2016. Fue una misión que fuimos invitados por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Y durante esta misión tuvimos reuniones con el Congreso, con el presidente y los jefes de bloques de políticos de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad del Congreso, también con presidente y magistrados de la Corte Suprema, con el viceministro de Asuntos Exteriores, con la sociedad civil. Después de esta misión organizamos una misión posterior y seguimos en contacto con Guatemala y facilitamos información sobre la abolición de la pena de muerte. El resultado fue que Guatemala abolió la pena de muerte para todos los delitos, para delitos comunes en el 2017 a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional hubo la abolición de la pena de muerte por delitos comunes en Guatemala. Otro ejemplo de la región es Surinam. Y en Surinam hubo un cambio legislativo. Nosotros en Ginebra organizamos en el 2013 con la Unión Interparlamentaria una reunión con 14 delegaciones de países diferentes sobre la abolición de la pena de muerte. En ese momento, en ese evento, la delegación de Surinam declaró que se estaban adoptando medidas importantes para abolir la pena de muerte y nos pidió ayuda para ver cómo podíamos darles la mano, enseñarles nuestras experiencias sobre abolir la pena de muerte. Y organizamos 2 misiones, una en el 2014 con la comisaria y antigua presidenta de Suiza, la señora Ruth Dreifuss, y un miembro del Parlamento británico, el señor Greg Mullan, para debatir con el gobierno de Surinam cuestiones relacionadas con la abolición de la pena de muerte. En Surinam no habían ejecutado desde 1927, pero la pena de muerte seguía estando en su código penal. El Consejo de Estado de Surinam estaba en esos momentos examinando un proyecto del Código Penal adoptado que excluía la pena de muerte. Y una vez que tenían un borrador sobre ese proyecto, iba a ir a la Asamblea Nacional. Durante nuestra visita, la señora Ruth Dreifuss y el señor Mal Holland alentaron al gobierno de Surinam y también a la Asamblea Nacional a adoptar un código penal
que excluyera la pena de muerte. Y al mismo tiempo recomendaron a Surinam a votar a favor de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la moratoria. Y ese año, en el 2014, Surinam votó por primera vez a favor de esa resolución y además en el 2015 Surinam abolió la pena de muerte para todos los delitos. Y por último, dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe está Cuba. El año pasado, Cuba, el gobierno cubano invitó a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte a visitar el país y tuvimos reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores, la viceministra de Asuntos Exteriores, el presidente de la Corte Suprema, el procurador general, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Judicial. Esta visita coincidió en un momento en que Cuba estaba considerando ajustes a su código penal para implementar nuevas cláusulas de la nueva Constitución que entró en vigor en abril del 2019. Entonces, estos son unos ejemplos de cuáles son los instrumentos que se pueden tomar para abolir la pena de muerte. Luego tenemos la región de Asia Central. Y en Asia Central está el ejemplo de Kazajstán, donde se está aboliendo la pena de muerte a través de la promoción de instrumentos internacionales. Nosotros habíamos trabajado en la región de Asia Central hace bastante tiempo, primero en Mongolia, que abolió la pena de muerte en el 2017, y luego en Tayikistán, donde hicimos dos misiones en el 2011 y en el 2012, encabezados con la vicepresidenta de la comisión, la señora Ruth Reifus. Entonces, pensamos que sería un buen momento en hacer una reunión con los 5 países que son parte de Asia Central y con Mongolia, porque Mongolia ha abolido la pena de muerte a través de la ratificación de un pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Entonces creamos esta reunión en noviembre y se creó un espacio para debatir la pena de muerte, donde se compartió información entre los estados. 3 de los 5 estados de Asia Central, ellos ya habían ratificado el segundo protocolo facultativo. Y luego Kazajstán y Tayikistán nos expresaron sus intenciones de alejarse de la pena de muerte. Y también hicimos un llamamiento para crear por primera vez en el mundo una región libre de las ejecuciones en Asia Central. Esto pasó en noviembre. En diciembre recibimos las noticias que el presidente de Kazajstán, el presidente Tokayev, había dado las instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán de ratificar el segundo protocolo facultativo que llegó el día 23 de septiembre del 2020. Y luego tenemos la región de Asia, en Mongolia. Como hemos comentado antes, el comisario de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, el antiguo presidente de Mongolia, él estableció una moratoria sobre las ejecuciones en enero del 2010 y a partir de ese momento se empezó a trabajar con la Asamblea Nacional de Mongolia hasta llevar a la ratificación del segundo protocolo facultativo en el 2012 y en el 2017 se llegó a la eliminación de la pena de muerte en el Código Penal. La última ejecución en Mongolia tuvo lugar en el 2008. Y por último llegamos a Corea del Sur. Desde la Comisión hemos trabajado en Corea del Sur desde el 2017. Hemos hecho 4 misiones al país. En el 2017 fuimos de misión con nuestra presidenta, la jueza Navi Pillay, y tuvimos reuniones de alto nivel con la ministra de Relaciones Exteriores, el director general del Ministerio de Justicia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembros de la Asamblea Nacional de Corea, el jefe de la Iglesia Católica, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad jurídica. En el 2018 volvimos a Corea y organizamos un seminario internacional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ICDP y nuestra comisión. Este seminario fue una propuesta de la presidenta de la Comisión Internacional
a la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que llegó también a que nosotros pues, pudiésemos distribuir una publicación que habíamos hecho de cómo los estados abolen la pena de muerte a todos los participantes de este seminario y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el 2017 también tuvimos una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional que nos comentó que si llegaba un caso al Tribunal Constitucional para considerar la abolición de la pena de muerte, pues habría una posibilidad bastante grande de que la Corte dictaminara que la pena de muerte era inconstitucional. En el 2019 el caso llegó al Tribunal Constitucional y nosotros hemos presentado un amicus curiae para ayudar, para dar argumentos a la Corte para abolir la pena de muerte. Y finalmente hemos trabajado en Bielorrusia. Bielorrusia es el único país en Europa que aún tiene la pena de muerte. Han ejecutado el año pasado y el trabajo que hemos hecho en Bielorrusia es mano a mano con el Parlamento de Bielorrusia. Hemos trabajado con el presidente del grupo de trabajo sobre la abolición de la pena de muerte y hemos visitado todas las provincias de Bielorrusia teniendo reuniones con las autoridades locales, con la sociedad civil, con los periodistas y con las universidades. Entonces, de todo este trabajo y para dar información a Ecuador, ¿cuáles son las lecciones que nosotros hemos aprendido de las experiencias de los países para abolir la pena de muerte? La primera vía es un compromiso internacional. Por ejemplo, en Mongolia, la abolición de la pena de muerte llegó porque Mongolia ratificó el segundo pacto facultativo de los derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Es un compromiso internacional y se ratificó a través del Parlamento. También otro compromiso internacional es el voto a favor de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hay un compromiso del país para abolir la pena de muerte. Este es el caso, por ejemplo, de Surinam, que votó en el 2014 a favor de esta resolución, o es el caso de Túnez, que cambió su voto en el 2012 a favor de la resolución. También se abole la pena de muerte a través de sentencias de tribunales constitucionales. Es el caso de Guatemala, donde el Tribunal Constitucional desempeñó un papel fundamental para abolir la pena de muerte. Es el caso de Sudáfrica, donde el Tribunal Supremo declaró que la pena de muerte vulneraba los derechos humanos. Otra forma de abolir la pena de muerte es la ruptura con el pasado represivo, el caso de Ruanda, el caso de Haití. Otra forma son reformas constitucionales. Por ejemplo, en Uzbekistán se reformó la Constitución antes de eliminar la abolición de la pena de muerte en las leyes nacionales. Luego, el papel muy importante, clave de los parlamentos nacionales. Por ejemplo, la Asamblea Nacional en Togo fue clave para eliminar la pena de muerte en su país y además aprobó de forma unánime una ley que permitía la adhesión al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También las asambleas nacionales, los parlamentos han sido claves en la región de Asia Central. Todos los países de Asia Central han proclamado su moratoria o la adhesión a estos pactos internacionales a través de los parlamentos. También es importante la comunidad internacional. La comunidad internacional, no solo Naciones Unidas, la Unión Europea, también las organizaciones de sociedad civil y la presión que ponen en los países para abolir la pena de muerte. Por ejemplo, Ruanda fue uno de los países donde hubo bastante lobby, bastante presión por parte de la comunidad internacional para abolir la pena de muerte. Y también es clave la celebración de eventos por la sociedad civil en ocasión con el Día Mundial contra la Pena de Muerte. El día 10 de octubre hemos celebrado el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que está organizado por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte con todos sus afiliados. Y este año, a pesar del COVID, tengo entendido que ha habido muchos eventos para que se suscriben a esta llamada. Los tres últimos puntos son el establecimiento de una moratoria. Este es el caso de Mongolia, que estableció una moratoria antes
de abolir la pena de muerte. Segundo, la reducción de los crímenes que lleva la pena de muerte. Por ejemplo, Argentina primero abolió la pena de muerte para delitos comunes y luego para todos los delitos. Y por último, y muy importante, es el liderazgo político. En algunos casos son convicciones personales. Por ejemplo, en Mongolia, el presidente Enver Hoxha, él tenía una convicción de que se tenía que abolir la pena de muerte, pero en general el liderazgo es clave para abolir la pena de muerte, puesto que fomenta el respeto y la protección al derecho a la vida. Por ello, ha de tratarse de un liderazgo basado en principios ejercidos por el jefe de Estado, que a menudo incorpora importantes contribuciones de los jefes de gobierno, los presidentes del Parlamento y tribunales constitucionales, los gobernadores o los fiscales generales. Es decir, son ejemplos de cómo Ecuador puede ayudar a fomentar, a abolir la pena de muerte. Gracias. Muchísimas gracias a la señora Assunta Vivo Caballero, directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, pues nos ha señalado los importantes retos que tiene el Ecuador y el rol que puede tener nuestro país en la región, en la defensa de los derechos humanos. Ecuador podría adherirse al grupo contra la pena de muerte, sería un reto y una tarea pendiente, y también las lecciones aprendidas a nivel internacional, los compromisos internacionales, la ruptura con aquellos pasados en los países donde la represión era parte de la política pública, reformas constitucionales. Nosotros ahí también como Ecuador podemos apoyar el papel de los parlamentarios, el rol nuestro como legisladores, no solamente en nuestro país, sino impactando en la región a través de un liderazgo, de una decisión política que puede tener un impacto positivo. Vamos a dar paso, si me permiten, a las preguntas de los parlamentarios. Vamos a iniciar con los parlamentarios que forman parte del grupo de derechos humanos, que así han solicitado la palabra, y después vamos a seguir dando a aquellos que a través del chat nos han pedido participar, para al final de escuchar a los parlamentarios dar la palabra a David Donatan Catín, que es el secretario general de PGA, pues para que también haga su intervención. En este caso le doy la palabra al asambleísta Juan Cárdenas, miembro pues del grupo parlamentario de PGA y miembro también del grupo parlamentario por los derechos humanos. Asambleísta Cárdenas, bienvenido y tiene usted la palabra. Queridos compañeros, compañeras, desde un lugar inusual, el lugar de recuperación, tengo el gusto de participar en este evento trascendental y nos consuela saber que nuestra Constitución la llamamos de Montecristi para nuestros hermanos del mundo, en la que se consagraron principios fundamentales de irrestricto respeto a los derechos humanos. Tanto es así que ello constituye el eje transversal de la acción del Estado y de su gobierno. Esa Constitución prohíbe la pena de muerte como un principio inmovible, inamovible. Peor aún, si hemos sido hasta cierto punto pioneros en esa tarea de crear legislación internacional, nacional y conciencia a nivel de los diferentes foros, ya sea de Naciones Unidas como de la OEA. Proscribir la pena de muerte es una tarea hasta de conciencia. Si enfrentamos y confrontamos las teorías que se sostienen en materia penal sobre la legitimidad del Estado para sancionar a sus connacionales, y si del pacto social se desprende que ese Estado no le ha brindado aquello que fue parte de esa convención
espiritual que fundamenta y justifica un Estado de Derecho. Yo te doy mi libertad, yo cedo mis garantías para que tu Estado me garantices bienestar, salud, educación, promoción. Pero cuando esto no se cumple, el pacto se ha incumplido también. Y por eso que recogemos una teoría muy importante de un integrante hoy de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el profesor Zaffaroni, que pregona la teoría de la ilegitimidad del derecho del Estado para sancionar. Esa ilegitimidad se basa precisamente en que el pacto social no se cumple y el incumplimiento exonera a los ciudadanos comunes de aceptar la impronta del Estado para su derecho a sancionar, y parte de la sanción es indudablemente la suprema, la última, la extrema, la pena de muerte. Por otro lado, confrontamos también la teoría de la imputabilidad penal. ¿Hasta qué punto los ciudadanos que han cometido delitos execrables, que crean enorme alarma social, hasta qué punto son responsables de esa conducta ilícita, antijurídica? ¿Hasta qué punto pueden asumir una responsabilidad si, por ejemplo, tienen la constancia de una observación profesional psíquica de que no se les puede atribuir una responsabilidad? Entonces, ¿hasta qué punto la peligrosidad de alguien que ya consideran un delincuente, hasta qué punto, repito, puede castigarse esa conducta peligrosa que crea alarma social con una pena ante un sujeto que no es responsable de sus actos? Esta dicotomía viene a enfrentar la teoría final de la responsabilidad, de la imputabilidad. Pero al mismo tiempo, los regímenes que aún mantienen en sus ordenamientos jurídicos internos la pena de muerte como una solución, en primer lugar consideran al ser humano como un desecho y un despojo que hay que ubicar en el lugar que le corresponde, el cementerio, y ya no hay posibilidad de rehabilitación y, peor aún, del reconocimiento más mínimo de derecho alguno. El cine llevó a la pantalla una historia lacerante. El caso de Sacco y Vanzetti. De origen italiano, fueron inculpados por delitos realmente graves que crearon alarma social en la sociedad norteamericana. Hizo su parte también el sector de la prensa y fueron condenados y fueron sentenciados a la pena de muerte. A los tiempos de aquello, resultó que ellos no eran los responsables, pero ya estaban muertos, ya fueron ajusticiados. Y de lo que se conozca, nadie pagó por ese error insubsanable. Hemos escuchado con mucha capacidad académica la exposición de Kevin Miguel desde Puerto Rico, de doña Asunta desde España, y encontramos que derrochan una enorme capacidad estadística como para probarnos que el mundo transita por la ruta de la eliminación, de la extirpación de esta idea de la pena de muerte como una forma de hacer justicia.
Esto es bueno para la salud de la humanidad. Estos esfuerzos ayudan a crear una auténtica doctrina de los derechos humanos en forma integral e incondicional. Nos han recordado el caso del connacional Serrano, que se encuentra, como le llaman, en el callejón de la muerte. Y solo el hecho de que permanezca en esa condición ya es algo muy cercano a una verdadera pena de exterminio. El mundo se horroriza de cuánto hizo, por ejemplo, el fascismo en contra de los judíos, el exterminio en campos de concentración, en cámaras de gas, suficiente para que entendamos que la pena de muerte no ha solucionado nada. Debemos construir sociedades que sean capaces de edificar rehabilitación, recuperación, un estado de bienestar que cumpla con el pacto social, que consiste precisamente en que mi libertad y mis garantías las cedo y las resigno en beneficio de un estado que me garantiza precisamente ese bienestar y mis derechos y garantías. Muchas gracias y bienvenidos todos con esta importante temática que la celebro en las personas de mi querida compañera y añorada camarada, nuestra querida Soledad Buendía, que se encuentra lejos de la patria, víctima de una persecución que es también una clara violación a los derechos humanos. Añoramos a ella, a su consorte, que es también parte integrante de un grupo de personas que fueron extrañados desde su patria. Igual para los compañeros y compañeras que se encuentran en esa situación. Agradecemos la actitud de un Estado como el mexicano, que les dio un lugar donde proteger sus garantías. Igualmente a nuestra querida compañera Doris Solís, que es una batalladora permanente en beneficio y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias al asambleísta Juan Cárdenas, gracias por tu solidaridad, querido Juanito, y te deseamos una pronta recuperación. Conocemos que estás todavía convaleciente y esperamos que pronto puedas estar completamente saludable y pues valoramos muchísimo tu participación en esta defensa, en este evento en donde trabajamos los derechos humanos en el marco de tu salud. Vamos a dar la palabra a quien nos ha solicitado, a la asambleísta Silvia Salgado. Gracias por participar, por solicitar la palabra, querida Silvia, bienvenida. Gracias. Primero saludar a Soledad Buendía, qué gusto a través de este medio poder inclusive estar más cercana. Tú sabes, siempre acá ratifico lo que ya expresaba Juanito. Les extrañamos mucho y qué bueno que sea este motivo la oportunidad. Saludar a Doris, quien dirige el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos, a todos sus integrantes, a los colegas asambleístas y a todos quienes son nuestros invitados especiales. En este caso a Kevin Rivera y Asunta, que nos han hecho o han puesto de por medio algunas reflexiones que de primera nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el Ecuador cuando el mismo tiene por constitución el respeto a la vida, a la dignidad humana y definitivamente ha abolido todo tipo diría yo, de riesgo frente a la vida al abolir la pena de muerte? Sin embargo, nos preguntamos y de hecho nos contestamos nosotros mismos cuando reconocemos que vivimos un mundo globalizado y que de pronto en estas actuales circunstancias podemos sentir vientos de intransigencia, lastimosamente, que pueden atentar contra la vida y contra la dignidad humana, especialmente en el interés de sembrar en nuestras regiones estas preocupaciones. Por lo tanto, mi primera pregunta sería tanto para
Kevin como para Asunta, ¿qué les hace presumir, así de una manera, si es que nos pueden decir, estos riesgos en la región, que se pudiera retomar precisamente la pena de muerte? Nosotros como ecuatorianos, como latinoamericanos, nos preocupa particularmente lo que en Estados Unidos, la vigencia en Estados Unidos de la pena de muerte, porque ahí precisamente no tenemos los datos y ojalá nos puedan dar, y esta es la segunda inquietud. Muchas referencias tenemos, no solamente el caso de una persona como en el caso de nuestro conciudadano Serrano, sino cuánto o qué porcentaje podría representar inclusive en estas circunstancias de ser víctimas de estas normas vigentes aún lastimosamente, especialmente cuando se trata de latinoamericanos y caribeños. Me parecería importante porque no podemos negar que la población latinoamericana se encuentra representada, especialmente en Estados Unidos, en cerca de un 30%. Así se lo ha establecido a propósito de las últimas elecciones. Y finalmente, yo considero de que si una de las conclusiones que podríamos sacar a propósito de esta referencia de lo que viene siendo año tras año el 10 de octubre y que ha sido impulsado desde hace 17 años atrás por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, o sea, este tipo de reflexiones a efectos de ir cerrando cualquier espacio que pueda constituir un riesgo, no es menos cierto que lo que podríamos concluir en este día es precisamente el hacer un seguimiento para que el Estado ecuatoriano en los escenarios de representación internacional como Naciones Unidas, ¿no?, a través del voto afirmativo a las resoluciones que siempre estén bregando por la abolición en el mundo de la pena de muerte, nosotros estar pendientes. Igualmente, o sea, respecto de lo que acá se ha dicho, pendientes de algunas sentencias en cortes, pero básicamente nos anima a que en la región, por constitución, esté protegido el derecho a la vida. Este fin de semana, inclusive en Chile, tenemos muchas expectativas y hay un gran desafío de afianzar una nueva constitución con este enfoque de los derechos humanos y de respeto a la vida. En nuestro caso, así lo dice la Constitución, y cada día como parlamentarios, nuestro bregar es defender justamente la dignidad humana, y eso pasa por siempre estar pendientes de lo que hacen muchas veces los gobiernos, que a pesar de tener constituciones o leyes, sin embargo, vemos siempre en riesgo esa dignidad. Entonces, yo sí quisiera que nos explicitaran de manera muy concreta, finalmente, qué esperaría esta coalición mundial y esta comisión internacional para que países como los nuestros y a nivel de Latinoamérica, o sea, podamos constituir parte de nuestras agendas, en este caso como grupo de derechos humanos. ¿Qué esperarían entonces de los parlamentos sudamericanos, latinoamericanos y caribeños? Muchísimas gracias, reitero el saludo a todos quienes han tenido esta feliz iniciativa. Gracias. Muchas gracias a la asambleísta Silvia Salgado. Daremos paso posteriormente tanto a Kevin como a Asunta para la respuesta de esas preguntas. Ahora le damos la palabra al asambleísta Mauricio Zambrano, quien es vicepresidente de la Comisión de Desaparecidos en el Parlamento Nacional y adicionalmente miembro también del Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos. Bienvenido, Mauricio. Buenos días. Primero para confirmar si me escuchan. Te escuchamos perfectamente, Mauricio. Qué bueno. Muy buenos días a todos, colegas, asambleístas que forman parte del grupo parlamentario. Permítame saludar a la colega Doris Solís, quien
coordina, preside y viene haciendo una excelentísima labor con este grupo que considero fundamental dentro de los parlamentos, ¿no? Y más aún sobre los parlamentos de los países de la región. Permítanme saludar a los asesores que están presentes y que siempre vienen haciendo también un buen trabajo, y muy en especial a los panelistas que nos han acompañado esta mañana. Las intervenciones de Kevin y de Asunta han sido importantes, fundamentales, sobre todo las cifras, ¿no? Las estadísticas que nos han presentado, algunas que nos llaman y me han llamado mucho la atención, sobre todo por la región. Yo soy asambleísta electo por América Latina, el Caribe y África, represento a los ecuatorianos que viven en el exterior, y veo que en la región pues hay avances, ciertos avances sobre este tema de la abolición de la pena de muerte, los cuales me han llamado la atención. Hay unos desaciertos, y yo creo que es fundamental enfocarnos en esos temas, porque considero que la región debería de ir encaminada totalmente hacia y ser ese ejemplo de pedir esa abolición de la pena de muerte, ¿no? Es un tema, como lo dije, de suma importancia, y aquí considero que más que hacer preguntas, inquietudes, yo quisiera compaginar algunas cosas que me llamaron la atención de la intervención de Kevin y Asunta, y primero iniciar indicando que el derecho a la vida es defendido desde los primeros tratados de los derechos humanos, ¿no? Incluyendo la pena de muerte o la tortura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 lo indican, y hay una frase muy importante donde dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Pero aquí hemos visto que pese a que se defiende el derecho a la vida, no quiere decir que la legalidad internacional prohíba la pena de muerte. La abolición de la misma viene por un arduo camino, como nos lo han explicado, y lamentablemente pues en algunos países está permitida. Y de los datos que me llamaron la atención, y por favor Kevin, Asunta, corríjanme si me equivoco en alguna de las cifras que ustedes mencionaron, según dadas algunas por Amnistía Internacional, 56 países del mundo mantienen en su legislación la pena de muerte. Esto es alarmante. Creo que hacernos reflexionar a muchos, ¿no? Y 28 países la tienen en las leyes, pero llevan casi al menos una década sin llevar a cabo ejecuciones. O sea, está en la ley, pero no se ha aplicado. Pero de todas formas, esto llama mucho la atención. Los países y territorios en América Latina que aún tienen estas leyes en curso son, como lo mencionaron, Belice, Bahamas, Estados Unidos, Guayana, Trinidad y Tobago, creo que los que alcancé a notar. Hay muchos países todavía en la región que mantienen esto, ¿no? Entonces, yo consideraría también que esto debe de llamarnos a reflexionar y hacernos mucho un llamado de atención por lo que estamos viviendo en la región, ¿no? Hay un caso también que sucedió justamente a mediados de este año, y es el gobierno federal de los Estados Unidos volvió a ejecutar un preso luego de casi 2 décadas de no hacerlo. Y esta persona, Daniel Lewis, si no me equivoco, fue ejecutado por una inyección letal el 14 de julio del año 2020. Era un supremacista blanco que cometió, pues, asesinato. Y en la declaración final de esta persona dice que defendió su inocencia, ¿no? No lo hice, dice, es la cita, he cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Entonces, bueno, pero se llevó a cabo la ejecución en los Estados Unidos. Y según escuché, pues en Estados Unidos es donde más de este tipo de ejecuciones y donde más personas condenadas a muerte hay. Aunque no todo es malo, hay noticias buenas, como lo han llamado los pasos a la abolición según Amnistía Internacional. Hay buenas noticias, por lo menos en el mismo Estados Unidos, en el año 2019, en New Hampshire, se convirtió en el 21º estado en abolir la pena de muerte. Bueno, esto es un paso positivo. En marzo del año pasado, en California, donde hay mayor número de personas en el corredor de la muerte, el gobernador firmó un decreto para aplazar las ejecuciones. Estos son pasos positivos. Estos son cosas que también deberían de rescatarse y de elevarse para que vean que sí se pueden dar buenos avances con el tema de la abolición. Hay instrumentos internacionales, podríamos citar muchos hoy,
como el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y el Convenio de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el convenio, la Convención de América sobre Derechos Humanos. Inclusive aquí mismo en el Ecuador, como lo han indicado los colegas que me antecedieron en la palabra, nuestra Constitución es garantista de derechos, absolutamente garantista de derechos. Y entonces esto nos tiene que, como lo he dicho, hacernos caer en una reflexión. Estamos viviendo en una época complicada. Todo este año ha sido totalmente complicado para los países del mundo, para el mundo en general. Y quizás a dar estos avances positivos, una abolición a la pena de muerte, pues nos haga estar en ese centro de la humanidad, entender que los derechos humanos sí son aplicables a nivel general. Y más aún en esta situación donde hemos perdido familiares, hemos perdido seres cercanos. Entonces tenemos que, yo creo que reflexionar un poco y dar esos avances positivos. Quisiera rescatar el trabajo que se realiza de este grupo parlamentario, como siempre se lo he dicho a la colega Doris Solís, lo que realizamos en la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas, en la cual fui vicepresidente, como lo mencionó Sol. Ahí trabajamos muy duro, Sol, con nuestra queridísima colega Marcela Holguín y contigo mismo. Dimos una batalla fuerte para que exista una ley, exista un marco normativo. Y permíteme, Sol, y permítanme enviarle un fuerte abrazo a Sol, a su familia, a la distancia. Espero próximamente estar cerca de ustedes para volvernos a dar ese abrazo, como siempre lo hacemos como hermanos, como amigos. Hemos dotado en esa comisión al Ecuador de una ley importantísima que hacía mucha falta. Hacía falta en el Ecuador una ley sobre ese tema. Se incorporó una transitoria para que en esta legislatura, en la Asamblea Nacional, se cree una comisión permanente de derechos humanos. Lamentablemente no ha ocurrido todavía. Esto tenía que ya estar por ley. Fue una ley aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es fundamental que esa comisión, para que realice los trabajos de avance en materia de derechos humanos, se respeten los derechos humanos dentro del Ecuador y seamos una voz dentro de la región. Eso tiene que darse y vamos a seguir en la lucha por exigir que se cumpla. Seguimos comprometidos con América Latina. Aquí en América Latina vivimos una fuerte problemática de migración, que ha sido, que ahora con este tema de pandemia, mucho más fuerte. Pero hay una grave violación de derechos humanos como Brasil, donde existen represiones a gran escala, y por qué no decir hoy que con esta pandemia vimos a ciertos mandatarios que no lo manejaron de la mejor forma y provocó un gran número de decesos. Esto también nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que velar por los derechos de todos los seres humanos. Y yo creo que con este trabajo, encaminados hacia la abolición de la pena de muerte, yo creo que podríamos dar pasos fundamentales. Así que felicito el trabajo del grupo parlamentario y felicito a nuestros expositores que nos han dado, Kevin y Asunta, nos han dado un gran material hoy para seguir levantando la voz por este tema que debe de preocuparnos a todos los ciudadanos del mundo. Así que muchas gracias por esta intervención. Como les dije, no son inquietudes, más que todo es abonar un poco al trabajo que estamos haciendo la mañana de hoy. Gracias, colegas. Gracias al asambleísta Mauricio Zambrano. Vamos a dar la palabra primero a Asunta y luego a Kevin para responder y comentar las intervenciones de los legisladores. Asunta, por favor. Perdón. Muchísimas gracias por las preguntas. En relación a Estados Unidos, la pregunta sobre la situación de la pena de muerte en Estados Unidos, que nos ha preguntado la senadora, tengo que indicar que la situación de la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos hay cada día menos sentencias y menos ejecuciones. Yo cuando empecé a trabajar hace 20 años en el campo de la abolición de la pena de muerte para Amnistía Internacional, había alrededor de 80 ejecuciones al año en Estados Unidos. El año pasado, como bien dijo Kevin, eran 20-22. Entonces, hay una disminución importante en Estados Unidos. Aún hay mucho trabajo para hacer, pero en cuanto a las referencias, cuál es la situación de los latinoamericanos en Estados Unidos y qué se puede hacer, pues está, por ejemplo, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, todas las secciones de la coalición en Estados Unidos que ellos pueden ayudar para dar información sobre las garantías, sobre los procesos judiciales, sobre los abogados, etc. Sobre la pregunta de qué puede hacer el Estado ecuatoriano, qué puede hacer el gobierno de Ecuador
en relación a la promoción de la abolición de la pena de muerte en el mundo, por ejemplo, Naciones Unidas, etcétera. Pues en Naciones Unidas tienes todos los mecanismos del UPR, el Universal Periodic Review, donde pueden trabajar para alentar a otros estados a abolir la pena de muerte. También puede hacer statements si son parte del Human Rights Committee, pero desde el punto de vista de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, yo alentaría a Ecuador a formar parte del grupo de apoyo, a formar parte de este grupo que tienen un compromiso para abolir la pena de muerte y para ser voz internacional y aunarse las fuerzas para abolir la pena de muerte. Y en relación a los riesgos en Latinoamérica para restablecer la pena de muerte, Ecuador tiene la abolición de la pena de muerte en la Constitución. Es muy difícil que se pueda reabrir, reanudar o restablecer la pena de muerte porque tienes que cambiar la Constitución. Y además ha ratificado el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos hasta hoy. Ninguno de los 84 países que forman parte de este protocolo han podido, se han salido. Entonces es muy difícil. Y también en Latinoamérica tienes muchas salvaguardas internacionales que no permiten reanudar la pena de muerte. En relación al señor Mauricio Zambrano, también muchísimas gracias por todas sus indicaciones, sus sugerencias. Sí es verdad que a nivel internacional la pena de muerte está permitida. Esto es uno de los puntos que él ha dicho. Lo que pasa que es desde 1948 que se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha habido cambios a nivel internacional. Lo que hacen es disminuir la aplicación de la pena de muerte y Naciones Unidas también dice que el objetivo final de todas las naciones es abolir la pena de muerte. Sí es verdad que hay muchos países que aún retienen la pena de muerte, pero como bien ha dicho Kevin, de los 193 países que son parte de Naciones Unidas, 106 países han abolido la pena de muerte por todos los delitos. 30 y pico países son abolicionistas por crímenes ordinarios o no llevan la pena de muerte y quedan muy pocos países que aún tienen la pena de muerte en su legislación y 22 países ejecutan al año. O sea, tenemos 193 países en Naciones Unidas y 22 países que ejecutan. Cada vez son menos, pero necesitamos el esfuerzo de todos y otra vez pido a Ecuador, pido a los senadores, a la Asamblea que nos ayuden en esta tarea para abolir la pena de muerte. Estos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Kevin para sus comentarios y respuestas. Agradezco las intervenciones de Cárdenas, de Zambrano y claro, las preguntas también de Silvia Salgado que quiero responder. Quizás quiero dejarlo también un poco donde Asunta, quiero retomarlo donde Asunta lo dejó. Cuando yo nací, solamente habían 16 países abolicionistas en todo el mundo. 20 años después, de 16 eran 64. Ya hoy estamos en 106. Así que ciertamente hay una tendencia que es bastante clara. Cuando tenemos solamente 20 países ejecutando de 193 que hay en Naciones Unidas, pues es también un hilo de esperanza. Ahora, nos preguntaba doña Silvia, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, pues riesgos es, por ejemplo, un país como Filipinas, donde la Comisión ha estado trabajando y PGA ha estado trabajando muy de cerca, donde tenemos 17 intenciones legislativas de restaurar la pena de muerte por diferentes razones. La realidad es que Filipinas se adhirió a los diferentes tratados y protocolos internacionales y se les puede hacer muy difícil realizar esto sin sanciones. En el caso de las Américas es algo parecido. Así que, ¿qué podemos hacer? Si queremos asegurar que la pena de muerte no vuelva a ser una lacra en muchos de los sistemas de justicia latinoamericanos, pues entonces una de las cosas que tenemos que hacer es apoyar de cierta manera a los países que no se han adherido a estos protocolos a que así lo hagan. Podemos quizás comenzar por los más fáciles, los que ya son países abolicionistas, los que ya se han adherido a algunos otros protocolos y de esa manera entonces ir asegurando un poco la escena mundial. En eso, ustedes como asambleístas juegan un papel trascendental, muy en especial
cuando tienen las conversaciones con compañeras y compañeros en otros países. Quisiera detenerme un segundito en la pregunta también de doña Silvia sobre la cuestión de los latinos en los Estados Unidos. Miren, los latinos en Estados Unidos, si vemos lo que es los corredores de la muerte en los Estados Unidos, yo creo que ahora mismo estamos para cerca de un 15%, entre 15 y 16% de la población de los corredores de la muerte son latinos. Eso es muy cerca de lo que es la población latina o hispanoamericana total en los Estados Unidos. Eso quiere decir que estamos siendo más o menos representados en los corredores de la muerte con lo que es esa población total. ¿Qué nos preocupa? Que eso ha ido aumentando. Para el 1980, los latinos en los corredores de la muerte no pasaban un 5%, era un 4%. Para el 2000 estábamos cerca del 9%. Ya estamos cerca del 15%. Y ciertamente ha ido aumentando la población hispanoamericana en los Estados Unidos, pero no ha estado aumentando a un ritmo tan vertiginoso como ha estado aumentando en los corredores de la muerte. Mientras que la población blanca en los corredores de la muerte, desde ese tiempo para acá, ha ido disminuyendo. Así que pues, de esa manera pues, podemos ver que ciertamente hay unas diferencias raciales en lo que es la composición de los corredores de la muerte. ¿Qué se puede hacer entonces? Ya les hablé desde aquí, promover esa accesión a los protocolos, especialmente al protocolo americano que está cumpliendo estos 30 años. Vamos a hacer que estos 30 años cuenten. Vamos a celebrarlo. La mejor manera de celebrarlo es poder decir, creemos en esto, vamos a unir a más países, compañeros de la región. Segundo, creo que es importante cabildear por esos votos a favor de la resolución de la moratoria en Naciones Unidas. Demuestra que hay un interés del país en tocar el tema. ¿Qué puede hacer eso? Eso puede atraer atención internacional cuando se cambia un voto, ya sea de contra-abstención o cuando cambia un voto de abstención a favor. Porque entonces empiezan otros países que nos están ayudando económicamente a llevar esta campaña, empiezan entonces a identificarse con estos cambios y entonces ponen también fondos para que esto ocurra de una manera más rápida. Así que estos son espirales, son bolas de nieve que cuando comienzan a crecer, siguen creciendo hasta lograr el objetivo. Y tercero, yo creo que Asunta también habló un poco de esto, es que formen parte de estas organizaciones internacionales que estamos trabajando con el tema. Por ejemplo, en la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, nosotros somos una organización de organizaciones, se llama el Network, una red. Así que organizaciones que ustedes sepan que son organizaciones abolicionistas. Paso a otras preguntas, agradecemos la participación de todos y de todas. Vamos a dar paso a otros cuestionamientos que tenemos. Les vamos a pedir que seamos lo más breves posibles en honor al tiempo, que ojalá podamos tener entre 2 y 3 minutos, que seamos muy concisos, y damos la palabra a Patricio Benalcázar, ex defensor del pueblo del Ecuador. Buenas tardes. Muchas gracias, Soledad, por los minutos para dialogar con los colegas que nos acompañan. En realidad, las interrogantes que yo tenía han sido absueltas básicamente por la intervención de los panelistas. Solamente me quedaba con esta idea de que el país, cuando interviene en los exámenes periódicos universales, cuando es parte de la denominada troika, es decir, los evaluadores, puede participar en relación a los países, no solamente de la región, sino del mundo, que tengan efectivamente la pena de muerte y solicitar su abolición. Quizás ese es uno de los planteamientos que estaba haciendo tanto la señora Vivo como el colega también Kevin Rivera.
No más, yo creo que más bien estaremos atentos a ver qué se puede hacer en esos procesos de incidencia. Gracias por la participación. Muchas gracias a Patricio, que desde la Defensoría del Pueblo pues fue parte fundamental para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Quiero saludar también los mensajes y comentarios, el interés en la temática de Miroslava Cando, de Constanza Jauregui y de Gabriela Ordóñez. Le doy la palabra en este momento a Antonio Mazacela. Gracias, Antonio, por participar. Buenos días acá en Ecuador, saludos a todos y abrazos a la distancia. Bueno, en honor al tiempo, sí, para ser específico, quisiera preguntar lo siguiente, si me permite. Ya. ¿Qué hacen organismos como la CIDH y la ONU en relación a la pena de muerte? Hasta ahí, nada más. Conozco que el tiempo está pues limitado. Gracias. Gracias, Antonio. Vamos a dar paso a nuestro participante, pues que además es miembro de PGA, es el secretario general de PGA, David Donat, que siempre está apoyándonos desde PGA, y a todos los miembros que somos parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento de ellos. Te damos la palabra. Muchas gracias, Soledad. Pido disculpa porque mi español no es muy bueno, pero yo tento de comunicar con vosotros. Como miembros de la coalición contra la pena de muerte, somos muy honorados de la participación de Kevin, y todos los miembros y las miembros de PGA son también miembros de la coalición, porque no somos un miembro muy activo en esta coalición, como la red parlamentar mundial que trabaja sobre esto. Yo pienso que a nivel temático, Asunta y Kevin cubrieron todos los aspectos más importantes. Para nosotros es peculiar de recordar a todo el mundo cómo PGA comenzó a trabajar sobre este tema. Gracias al liderazgo y a la propuesta de los parlamentarios y las parlamentarias mismas. No es una iniciativa de las ONG externa a PGA, es una actividad interna de la organización, porque nosotros somos aquí para servir vos. Y, por ejemplo, en Surinam fue nuestra antigua presidenta del Consejo Internacional, Ruth Wiedenbosch, que tomó un liderazgo muy importante en Parlamento para aprobar la ley de abolición en Surinam. Yo pienso que el cargo de Ecuador puede ser muy importante. Este tema es debatido en nuestra red latinoamericana, gracias también a un impulso de nuestro nuevo presidente del Consejo Internacional, el diputado Tucapel Jiménez, que sollevó este tema 2 años antes, cuando se habló de pena de muerte en nuestro board meeting, y habló del riesgo que hay tendencia entre la población de reintroducir, de tomar un nuevo favor a la pena capital. Bueno, reciente polls de opinión en países occidentales y también en otros países son la prueba que hay siempre este tipo de riesgo. Así que es muy importante para países como Ecuador y todos los países del mundo de entrar en los vínculos internacionales que Kevin y Asunta mencionó a nivel de Organización de Estados Americanos, a nivel de Naciones Unidas, y también mantener muy alta el nivel de atención sobre este tema. Infine, yo invito a consultar las fechas, fact sheets, los documentos que PGA ha publicado sobre este tema, porque yo pienso que como parlamentarios y parlamentarias vosotros podríais jugar un cargo muy importante en el diálogo con vuestros colegas del Centroamérica, por ejemplo, de países de África, de países de Asia, donde esta pena de muerte existe y puede volver. El tema es que cuando no se puede aplicar, los gobiernos
autoritario o que abusan del poder, como por ejemplo en las Filipinas la administración del presidente Duterte, utiliza la medida de la ejecución extrajudiciaria o del summary executions, extrajudicial killings. Esto es el mismo tema de la defensa del derecho a la vida y del derecho a la dignidad, a la defensa de la dignidad humana. Y bueno, para concluir con una de la situación de nuestro miembro, el doctor Cárdenas, cuando mencionó el escándalo de la ejecución de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos en 1927, sulla base della loro realidad de ser migrantes y anárquicos. En el 1977 el gobernador del Massachusetts los reconoció abiertamente que fue un error judicial dramático. Tenemos un deber de ser coherente y directo sobre este tema y mantener esto como un monitor contra algún abuso de poder que se puede repetir en el futuro, también contra los que piensan, manifestan sus posiciones políticas que puede ser minoritaria o contra una mayoría que se exprime en manera autoritaria o represiva. Muchas gracias. Gracias, David, por tu participación. Evidentemente existe el riesgo de poner en el debate nuevamente la introducción de la pena de muerte, pues justamente ligado a los delitos execrables, a aquellos delitos de violencia sexual contra los niños, y por ello es tan importante que los parlamentarios podamos debatirlo y podamos introducir estas alertas en nuestros debates y en el Parlamento ecuatoriano. Tú decías también el tema de los gobiernos autoritarios y las ejecuciones extrajudiciales. Justamente el 26 de octubre se cumplió un año más de la ejecución extrajudicial de uno de los luchadores populares en el Ecuador, Arturo Jarrín. Más de 30 años de su ejecución sin ninguna justicia, delito que sigue en impunidad. Son temas que todavía tenemos, pues, como parlamentarios que seguir luchando y seguir esclareciendo. Vamos a dar la palabra, pues casi para cerrar, y luego dar la palabra a nuestros panelistas para que hagan las respuestas, a nuestra asambleísta Nancy Wamba. Bienvenida, Nancy, que nos ha solicitado la palabra. Un abrazo y tienes la palabra. Gracias, queridos compañeros, compañeras, parlamentarios de Ecuador, querida Soledad, un abrazo fraterno y solidario desde aquí, desde el Centro Histórico de Quito hacia México, igual a mis compañeros, a Gaby, a Carlos, a Luis, a Edwin, a todos los compañeros que de una u otra manera pues han sido perseguidos por este gobierno de turno. A la compañera Doris Solís, pues nuestra representante en el grupo parlamentario de Derechos Humanos, a los compañeros y compañeras de las diferentes bancadas, al compañero Juanito, le abrazo inmensamente, me alegro que esté muy bien, recuperándose pues de una operación bastante delicada, pues le veo con todos esos bríos y siempre pues siendo un ejemplo de lucha constante. Una pregunta importantísima en el hecho de ser pues profesional del derecho y como caso de estudio, por ahí por el año 2002, 2003, el caso de Serrano Sáenz, un caso que nos conmovió a todos los ecuatorianos porque fue una evidente violación de los derechos humanos y el legítimo y debido derecho a la defensa, que lamentablemente pues el Estado ecuatoriano no lo garantizó, no lo cumplió, y que ustedes ven en este caso, pues Estados Unidos, la ejecución de pena de muerte sigue aún vigente. Referente a esto, pues conecto con la pregunta, ¿cuál es el papel o la labor o la función que realiza la coalición para la promoción de los derechos humanos en Estados Unidos? Gracias, compañeros, nuevamente, y un gusto, Soledad. Muchas gracias a la asambleísta Nancy Wamba por su participación. Y bueno, para ir cerrando este importante evento que nos ha permitido enriquecer nuestro debate, le voy a dar la palabra a Asunta y luego a Kevin para pues los comentarios finales y el cierre de cada una de sus participaciones. Asunta, tienes la palabra. Muchísimas gracias. En relación a la pregunta del señor Patricio Benalcácer
sobre quién puede participar, quién es parte de la troika del UPR. Entiendo que los 47 estados que son parte del UPR son elegidos por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas y cada uno de estos 47 estados tienen una troika que también son elegidos por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces es un mecanismo de Naciones Unidas. En relación a la segunda pregunta del señor Antonio Mascasole, sobre el trabajo de Naciones Unidas en la abolición de la pena de muerte, qué es lo que hacen. Brevemente, Naciones Unidas lo que hace son misiones, hace informes, hace intervenciones a alto nivel, diálogos con terceros países, también participa en las campañas sobre ratificación del segundo protocolo facultativo, tiene relaciones con la sociedad civil, con los Estados miembros, con los países, etc. Entonces, básicamente, esto es un resumen de la pregunta sobre qué hace Naciones Unidas en relación a la abolición de la pena de muerte. Estas son las contestaciones a las dos preguntas que me han preguntado. Gracias. Gracias, Asunta. Le damos a Kenny la palabra. Para entonces abonar un poco, creo que la pregunta de Patricio quedó contestada. Antonio Masacera nos preguntaba también, entonces, no solamente en las Naciones Unidas, sino también a nivel de OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué hace? Pues mira, hay dos cosas que se hacen. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ciertamente hay algunas sentencias que se han establecido, muy en especial sobre casos en el Caribe angloparlante y en los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha promovido, de hecho, hace poco su presidente y este servidor estuvimos confirmando una carta pues, tratando de promover la accesión al protocolo de las Américas sobre pena de muerte. Pero además de eso, hace importantes expresiones cuando hay situaciones específicas. Puedo recordar que de las últimas que hizo, bastante fuerte, obviamente fue sobre la reanudación de las ejecuciones a nivel federal. ¿Qué ocurre a mi entender? Pues que muchas veces son desatendidas, tanto las expresiones como en algunas otras ocasiones la sentencia. Así que en la medida en que no hay mayores dientes para esa sentencia o que no se le dé seguimiento a las expresiones, pues yo creo que hay que ver cómo se fortalecen esos mecanismos de protección de derechos humanos. ¿Para qué sí funcionan esas expresiones? Pues funcionan para que en ocasiones se pueda convencer tanto a las organizaciones, las asambleas de los estados, por ejemplo, para que comprendan la importancia de abolir la pena de muerte en los diversos estados o en los países, que se vean las injusticias que se han cometido a lo largo de los últimos años para que entiendan que esto no es un asunto de que esto pasaba antes, es que esto está ocurriendo ahora y que tengan esa urgencia entonces de las moratorias y de abolir la pena de muerte. Y finalmente también se utilizan en los casos legales como parte de ser persuasivos, de ser argumentos persuasivos a presentarse a los tribunales. Hace poco, de hecho, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se unió a otra organización de derechos humanos de Minnesota, Advocates for Human Rights, para poder presentar ante el Tribunal Supremo un amigo de la Corte, presentando específicamente lo que eran las expresiones de los sistemas del sistema interamericano de derechos humanos. Y finalmente Nancy también nos pregunta entonces sobre el papel de la coalición en muchos de estos casos de pena de muerte. La coalición no ve casos específicos de pena de muerte, sería imposible a nivel de organización hacerlo, pero sí proveemos apoyo a todas nuestras organizaciones que integran la coalición mundial para que entonces esas sí puedan hacer ese trabajo. Claro, le damos coordinación a los trabajos de las organizaciones en su field, en su lugar de trabajo, para que las demás personas del mundo sepan cuál es el trabajo que se está haciendo en diversas partes del mundo. Y en ocasiones también entonces ayudamos a los que son los procesos, por ejemplo, de lobbying. Hace poco, creo que Asunta estuvo mencionando a New Hampshire. Recuerdo cuando nosotros, en el momento en que se estaba evaluando la ley para abolir la pena de muerte en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte celebró una reunión. No recuerdo si fue una asamblea, no fue una asamblea, fue una reunión del Comité Timón en New Hampshire. Y pudimos entonces tener también reuniones con la gente para poder entonces
hacer ese tipo de lobbying para que se pudiera abolir la pena de muerte como sucedió un par de años después. Así que eso es parte de los trabajos que hacemos. Y nuevamente, para mí ha sido un honor y un privilegio estar con ustedes que se ve que son excelentes representantes del valeroso pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento. Gracias a Doris Solís y al Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos. Gracias a PGA, a nuestros panelistas, tanto a la señora Asunta Vido Caballé, director ejecutivo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, como al señor Kevin Miguel Rivera Medina, presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. A todos nuestros participantes les agradecemos pues haber dedicado estos momentos, estos minutos, su atención y su paciencia, y tenemos muchos temas todavía por seguir coordinando. Nos quedamos como parlamentarios con tareas pendientes, como lo vamos a realizar y coordinar de manera interna. Y claro que sí, abonar a que la pena de muerte pues sea un tema que podamos impulsar en un enfoque de derechos humanos. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes a los que han participado, y nos vemos en un próximo evento organizado por PGA y por el Grupo Parlamentario de los Derechos Humanos. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días.